Previamente habíamos visto cómo hallar el momento de una fuerza tanto alrededor de un punto como alrededor de un eje. Sin embargo, únicamente estábamos considerando una fuerza en el sistema. Ahora que estamos hablando del momento de un par, hemos de ver qué es un par precisamente y cómo diferimos de lo visto anteriormente. De acuerdo a Bjorn-Johnson, dos fuerzas F y menos F que tengan la misma magnitud, línea de acción paralela y sentidos opuestos formarán un par. Como ya sabemos, con cualquier fuerza la suma de componentes nos dará 0. Sin embargo, este no es el caso con sus momentos. Vale, ya hemos visto que es un par. Ahora veamos este par actuando en un sistema. Como hemos visto con los momentos, cada fuerza debe tener su vector de posición R, que se ve representado aquí. Aquí están los vectores RA para la fuerza F y RB para la fuerza menos F o F negativa. Teniendo en cuenta lo anterior y ya visto el diagrama de cuerpo libre, podemos calcular el momento de las fuerzas F y F negativa si tomamos en cuenta que el momento alrededor de un punto equivale al vector de posición cruz F. Esto también puede ser representado como RA, vector de posición de F, cruz F, más RB, vector de posición de F negativa, cruz F negativa, que a su vez es lo que vemos aquí abajo. Es así como volvemos a una de las ecuaciones presentadas durante el parcial pasado. Sin embargo, en este contexto a este vector M se le conoce como momento del par. Este es un vector libre que puede ser calculado desde cualquier punto dado y además es un vector perpendicular al plano que contiene las dos fuerzas, de acuerdo a Bjorn-Johnson, página 107. Como todo vector, M posee una magnitud que puede ser calculada bien por vector de posición por el seno del ángulo de la fuerza o fuerza por distancia, que es la que estamos viendo. En esta segunda ecuación, D es la distancia perpendicular entre las líneas de acción de F negativa y F positiva. Ya que sabemos cómo se calcula el momento de un par, pasemos a la descomposición de una fuerza dada en una fuerza en O y un par. Para entender este tema nos podemos guiar de un problema hallado en el libro. Va de la siguiente manera: sobre un cuerpo rígido se halla un punto O, un vector de posición R que va desde O hasta A, y el mismo punto A y una fuerza F que actúa sobre el punto previamente mencionado. Como lo dice Stitch, la problemática de este problema recae en que se requiere que la fuerza F actúe en O. Lo que se puede hacer es unir dos fuerzas F y F negativa y el cuerpo rígido nos quedará de la siguiente manera. Unimos estas dos fuerzas sin modificar el efecto que la fuerza original tiene sobre el cuerpo rígido. Es por ello que cualquier fuerza F que actúe sobre un cuerpo rígido puede ser trasladada a un punto arbitrario O y siempre y cuando se agregue un par cuyo momento sea igual al del momento F con respecto a O. Durante este punto del video se me ocurrió hacer un pequeño modelo algo improvisado y aquí está a continuación. Aquí se puede observar el cuerpo rígido antes de resolver la problemática con el momento par. Ahora hemos unido F y menos F al punto O, que posteriormente se verá representado como el vector M. Hemos representado al par F y F negativa con el vector M. Igualmente se nos pone otro escenario. Por ejemplo, si la fuerza F se hubiera trasladado del punto A a un punto diferente de O, se tendría que calcular el momento con vector M diferente de O, R, vector de posición diferente de O, por cruz F respecto a O, y se hubiera fijado a O en un nuevo sistema fuerza par constituido por F por el vector par M diferente de O, que veremos a continuación. Cabe resaltar la relación entre el momento en el punto O y el momento del punto diferente de O, ya que necesitamos al momento de O para encontrar a este punto diferente. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios de lo que acabamos de ver.
Ok, aquí nos piden determinar el momento del par formado por dos fuerzas paralelas de 60 newtons. Primero nos piden sumando los momentos de los pares que generan al descomponerse, o sea, con descomposición. Luego nos piden empleando la distancia perpendicular y luego haciendo la sumatoria de los momentos. Sin embargo, yo solo hice el inciso B y el inciso C, y a continuación vamos a ver cómo hice la sumatoria de los momentos y luego distancia perpendicular. Aquí está nuestro problema. Lo primero que identificamos son los pares que efectivamente son similares a estos que están acá. Tal y como nos indica el diagrama de ejemplo, ahora lo que hay que hacer es encontrar los vectores RB y RA para estas dos fuerzas que tenemos aquí. Hemos ubicado nuestros vectores RB y RA y a continuación vamos a pasar de milímetros a metros. Aplicando las dos fórmulas establecidas, he llegado a un resultado de 21.6. Sin embargo, no estoy muy segura. Habíamos establecido que habían dos fórmulas, m igual a RA menos RB cruz F y m igual a F por distancia perpendicular. Sin embargo, me da un resultado diferente para cuando lo hago con distancia perpendicular y honestamente ya no sé qué hice mal. Para este inciso B me piden emplear la distancia perpendicular entre las dos fuerzas para sacar el momento, y a continuación es lo que hice. Encontrar la distancia perpendicular es relativamente fácil porque se forma un triángulo, o más bien lo podemos ver, y es el que está a continuación. Lo señalo justo aquí, ahí está la distancia. Podemos utilizar el seno del ángulo de 35 por .36 metros, y ya con eso nos daría supuestamente el momento F por distancia perpendicular, pero otra vez no sé si el libro se refería a magnitud o a momento como tal. Estoy teniendo algo ahí. Ok, creo saber que hice mal. Para el primer inciso tenía que hallar el cateto adyacente de la fuerza de 60 newtons y así lo he hecho. Y una vez hallada ese cateto, por así decirlo, ya tenemos la fuerza que vale 34.42 multiplicado me da 12.38, que es similar al resultado con distancia perpendicular. En la segunda parte de la participación estoy resolviendo otro ejercicio. Muchas gracias.